En este video quiero hacer como una especie de masterclass sobre la creatividad, porque me parece que hay conceptos o valores que hay que entender a la hora de meterse en un proceso creativo, sea escribir un libro, sea producir una película, sea escribir un guión, o simplemente tratar de solucionar un problema que tengo en la casa. Porque creo que hay muchísimos procesos creativos y acá mi idea es hablar desde cuestiones simples, como entender un poquito cómo es el proceso creativo y a partir de eso, fluir sobre esas ideas para poder llegar a una buena conclusión, ¿sí? Acá hay un reconocido acertijo que dice lo siguiente: ¿qué harías? Sos el conductor de un auto coupé que solo tiene dos asientos, uno lo está ocupando vos, claro, y llegas a una esquina en donde una abuela sufriendo un ACV que necesita inmediatamente ir al hospital, tu mejor amigo que alguna vez te salvó la vida, la mujer o el hombre de tu vida. Teniendo en cuenta que llevando a uno no podrés volver por el otro, ¿a quién llevarías? Acá en realidad termina siendo este acertijo una trampa porque la idea es que vos elijas entre las tres personas y que justamente genera por ahí un poquito de un problema como moral, por así decirlo, ético, de bueno, tengo que llevar a la mujer con ACV, pero también mi mejor amigo me salvó la vida en un momento y lo tengo que honrar. Pero en realidad acá es cuando la creatividad entra, porque la solución a este acertijo es que le doy a mi mejor amigo el auto para que lleve a la abuela y yo me quedo con la mujer o el hombre de tu vida. Entonces fíjense cómo la creatividad encuentra soluciones o vueltas a cosas que no estaban previstas, ¿sí? Cuando uno tiene una cierta mirada de las situaciones, la creatividad es la que te ayuda a ampliar la visión y encontrar una solución posible y viable y responder de la mejor manera, ¿sí? Eso sería a modo de introducción, pero vamos a hablar de la creatividad, ¿sí? Primero que todo, no creo que sea una especie de fórmula mágica o algo que alguien tiene naturalmente, sino que realmente creo que, como la película de Space Jam, es algo que ya todos naturalmente lo tenemos. Que nos creamos creativos o no nos creamos creativos es más un problema nuestro que de algún factor externo, ¿sí? Todos somos creativos por defecto. En algún punto siempre has resuelto algún problema, se te han ocurrido ideas para seguir adelante con alguna situación que estuviste viviendo. Quizás no te reconozcas como creativo y ese quizás sea uno de los primeros problemas que tengas que resolver, porque eso puede llegar a pasar. Pero en realidad todos tenemos potencialmente la habilidad de ser creativos. Obviamente que hay gente que parece que está regalada, digamos, a la creatividad y que tiene una habilidad arrolladora, digamos, o te atropella con sus ideas, pero eso no quita que vos tengas la posibilidad también de ser creativo, aún en tus propios términos o en tus propios niveles, ¿sí? El concepto principal que quiero que te lleves es que la creatividad no deja de ser un músculo. Entonces, el problema no es que no sos creativo, sino que simplemente te falta entrenamiento. Entonces, si la creatividad es un músculo, se puede desarrollar, se puede crecer. Obviamente que hay gente que genéticamente tiene una habilidad especial para poder hacerlo, pero no deja de ser un músculo que puede ser totalmente entrenado. Me gusta muchísimo este libro, que se los recomiendo, que se llama Roba como un artista de Austin Kleon. Si ustedes están empezando el camino creativo, es un manual súper interesante porque te amplía el panorama para que empieces a ver la creatividad como una cosa posible y no una cosa mágica o para ciertas personas súper dotadas, ¿sí? Empieza con el concepto de que ser creativo es como dormir. Lo finges hasta que lo logras. Entonces, es muy interesante pensar que la creatividad es empezar a fingir que sos creativo hasta realmente empezar a lograrlo. Me gusta esta frase, quizá un poquito más motivacional, no tanto con la lección de hoy, pero tiene que ver con que yo tampoco sé cómo vivir, estoy improvisando. Creo que todos estamos viviendo un proceso de crecimiento, de aprendizaje, y la creatividad es parte de ese proceso. Entonces, no necesariamente alguien que se reconoce creativo es porque tiene todo resuelto, sabe cómo pensar o sabe todas las soluciones a todas las cosas que se le van a venir a la mente, sino que también son personas que están explorando, están tratando de descubrir o encontrar lugares donde ser más eficientes y ser más creativos.
Quizás, volviendo a lo mismo, si la creatividad es un músculo y ves a alguien que es súper atlético, quizás estás mirando eso, pero nunca viste sus comienzos, cómo fue cuando él todavía no era una persona entrenada en la creatividad. Acá también tiene un poquito que ver con la disciplina. Tienes que dejarlo, no eres bueno, si lo dejo, nunca seré bueno. Entonces acá también tiene que ver con cuestiones súper importantes que tiene que ver con que también requiere de esfuerzo y dedicación. Lamentablemente hay gente que está dotada y se le va a ocurrir una idea tras otra y la verdad que a veces da envidia esta cuestión, pero no deja de ser una habilidad que vos podés desarrollar y ser el mejor en tu área solo con el esfuerzo de proponértelo. A veces esta frase se lo dan a LeBron James, a Michael Jordan, o sea, lo he visto como que nunca he visto el autor original, pero siempre la disciplina vence al talento. Entonces, quizás lo que no te falta es talento, sino que te falta disciplina. Entonces, vamos a hablar del desarrollo de una idea. Vos tenés un emprendimiento, un proyecto, algo que quieres desarrollar. Bueno, la creatividad tiene como dos etapas, ¿sí? Hay muchos procesos, hay mucha interpretación del proceso creativo, pero me gustaría enfocarme en estas dos etapas del proceso creativo, que tiene que ver con la primera, que es la creación de la idea, que es justamente el trabajo craneal, ¿no? De ponerse a ver la solución, de ver cuál es el problema y demás. Y después tenemos la ejecución de la idea, donde ahí ya se deja entre comillas la creatividad y uno empieza a desarrollar esa idea y uno ya dice, bueno, esta es la mejor idea posible, bueno, la llevo adelante a cabo, ¿sí? Eh, Vamos a hablar primero de la creación de la idea, ¿no? Fíjense que la creación de la idea con esta imagen es que generalmente es como ruidosa, ¿no? Como que uno empieza con un aluvión de ideas, posibilidades, pensamientos, reflexiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá en realidad estamos en el momento de la creación, donde, entre comillas, no hay que juzgar, sino que hay que abrazar a todas esas ideas que se nos ocurren, porque quizás entre una de esas ideas está la solución real, o en el mejor de los casos, que es lo que generalmente pasa, la combinación de esas varias ideas logran esa solución o esa idea final, porque por ahí a veces creemos que la solución está en un solo elemento y cuando empezamos a conectar esas ideas sueltas que parecían no tener ningún tipo de relación, empezás a encontrar esa solución viable, o mejor en todo caso, la mejor solución a ese problema o a ese desafío que estabas queriendo emprender, ¿sí? Creo que todos tenemos la ilusión o la fantasía que se nos ocurre un cuento, una novela o algo y directamente nos vamos al Word a escribir todo lo que se nos ocurre y va a salir mágicamente una idea. Lejos está de la realidad. La realidad es que hay muchas etapas previas antes de llegar a sentarnos a escribir el proyecto definitivo, ese guión definitivo, ese cuento o esa historia que estabas planeando hacer. Sí, acá tenemos un guión literario donde ya vemos todo ordenado, todo estructurado, pero no es el trabajo de la creación de la idea. Esto es simplemente la forma de mostrar la idea que uno ya empezó a cocinar previamente. Entonces, primero, acá tenemos un montón de, fíjense lo complicado o lo organizado, fíjense lo organizado que está esta, este, este guión. Y fíjense que para mí, si uno le quema una idea y si quiere sentarse a escribir, ponerse a armar esta estructura, la verdad que es bastante complicado, porque uno está con todas las ideas ahí ebullicionando, sería, no sé, con todas las ideas ahí latentes, y uno tiene que andar en esta estructura escribiendo según el sangría o lo que pide. Entonces, no es el momento. El momento de la parte creativa, eh, el momento de la parte creativa es un poco desordenada. Donde las ideas fluyen solamente, porque por ahí si estás con una historia y conoces el final, no el comienzo, tenés el conflicto y querés armar todo, tenés solo el personaje. Generalmente pasa eso, ¿no? Que empezamos desde una situación desordenada y luego queremos ir creciendo desde una cuestión hacia la idea, ¿sí? Me gusta enseñar este concepto que es un desorden con sentido, porque ser desordenado no es ser creativo, porque
la creatividad en algún momento necesita de sentarse y ordenar todo lo que tenés en la cabeza. Así que me parece súper importante que empieces a entender que el desorden tiene que ver en pro de la idea. Entonces, tratar de ser lo más estricto posible en limitarte a trabajar ideas que aporten a ese proyecto que estás encarando. Si se te ocurren ideas que no tienen nada que ver, en todo caso las anotás y las dejas por el lado, porque si no, empezás a tener demasiadas ideas y no vas a encontrar la solución posible a ese trabajo que estás queriendo hacer. Entonces, por defecto, la primera recomendación es salir del Word. Presentar el PowerPoint, armar la carpeta del proyecto, armar ese guión, armar esa novela, es lo último de los procesos. Cuando vos entregas la novela, cuando vos entregas la carpeta, es cuando ya otra persona se tiene que involucrar en el proceso y tiene que entender lo que estás haciendo. Pero hasta ese momento vos estás trabajando en ti mismo, en sí mismo con las ideas o con ese equipo de trabajo creativo. Entonces, mientras ese grupo se entienda, no hace falta trabajar las formalidades. Entonces, no te limites a una carpeta, no te limites a un guión, sino que trabajar las ideas de tal forma que a vos te sirva, que a vos entiendas y que te sea a vos provechoso seguir hacia adelante. Ahora bien, hay una gran discusión de, el tema de qué conviene, tener cantidad o calidad de ideas. Y hay muchas discusiones en parte a conceptos creativos o personas creativas que opinan sobre esto. Y la verdad que para mí en este caso tiene que ver con que la calidad es algo que se va llegando, es un ideal que uno va trabajando, pero que la cantidad es un buen germen para explotar muy buenas ideas. Entonces, no le tengas miedo a la cantidad, porque eventualmente vas a llegar a la calidad, ¿sí? Fíjense, yo que les dije, ¿no? Que salgo del Word, fíjense cómo escribo yo. Yo escribo, generalmente cuando hago guiones de series, lo que hago es en una hoja, un capítulo, y ahí escribo los desgloses, digamos, ¿no? Pero generalmente escribo o los diálogos que tengo como muy claro que van a ir, pero después no tengo muy claro todo. Entonces, por ahí tengo como bloques, como ven, hay líneas, porque es como, tengo esta situación, tengo esta otra situación, y después escribo, tiene que pasar tal cosa en este capítulo que dé a pie al capítulo siguiente o cosas por el estilo. Pero es bastante ligero, digamos, la forma en que yo escribo, porque no quiero como atorar las ideas en ese momento que las ideas me están fluyendo. Entonces quiero anotarlas lo más rápido posible para que realmente esas ideas que se me están ocurriendo no se pierdan. Después habrá un tiempo para ordenar y repensar si realmente eso sirvió o no. Sí, porque hay muchas veces que, bueno, obviamente después va a llegar el momento de determinar si las ideas son buenas o malas, pero en el momento creativo hay que desarrollar todo lo que uno puede. Entonces, como les dije anteriormente, la cantidad eventualmente va a derivar a la calidad. Entonces, no tengas miedo de tener un volumen exagerado de buenas ideas. Por eso también en la creatividad existe esta ley 910 que tiene que ver con que cuando vos tenés que desarrollar algo, estaría bueno que generes 10 ideas. Esto me parece súper interesante porque cuando vos desarrollas 10 ideas, o por lo menos tenés las ideas, no desarrollarlas completamente, porque sería muy engorroso, eh, hay una que va a ser la idea que confirme esa solución, ese problema, o que responda a ese proyecto que vos estás esperando hacer. Entonces, las otras 9 que se descartan no fueron malas ideas, simplemente confirmaron esa idea buena. Por eso insisto en que siempre tiene que haber cantidad para llegar a la calidad. Las ideas malas no son ideas malas, sino que simplemente son el medio para llegar a esa idea concreta o esa idea que vale la pena llevar a cabo. Por eso mi recomendación es anotar todo. Si vos estás siempre llevar con vos un cuaderno, prefiero siempre escrito porque por ahí uno puede dibujar, trazar cosas, por ahí los medios digitales como una tablet o un celular no siempre te dan facilidades para ciertas cosas, porque a veces se nos va a ocurrir la idea en el lugar menos pensado y está buenísimo que puedas tomarte el tiempo para bajarlas y desarrollarlas de alguna manera, ¿sí? Fíjense como este cómic, seguramente el autor quiso hacer como una alusión a Steve Jobs, que bueno, fue uno de los grandes creativos del siglo XX, pero esto, ¿no? Si no escribimos, si no desarrollamos las ideas quedan en nuestra cabeza, pero quedan haciendo ruido. Y
nuestro cerebro no está preparado para guardar datos. Entonces es importante que nosotros podamos bajar nuestras ideas en papel. Así que por defecto agarrar el lápiz. Fíjense, esas fotos son todos los cuadernos que a lo largo de los años he ido creando y sigo generando y sigo desarrollando. No todas las ideas se van a llevar a cabo, pero por lo menos esto me da la tarea de tener siempre la mente despejada para las nuevas ideas. Porque si sigo guardando ideas viejas, en algún momento mi cerebro va a decir, bueno, basta, no vamos a crear más nada. En cambio, si yo tengo todas estas cosas anotadas en estos cuadernos, estoy dejando espacio libre para las nuevas ideas que se pueden venir y no desperdiciarlas en el momento que se me ocurra. Otra cosa que invito a hacer es hablarlo y no a tu mamá. Eh, a veces pecamos los creativos de ensimismarnos en un proyecto y generalmente cuando uno se ensimisma empieza como a festejarse entre sí las ideas y por ahí esas ideas están desconectadas del universo, del mundo, de todo lo que está sucediendo alrededor. Entonces es importante tener personas externas al equipo de trabajo que realmente puedan valorarte, ¿sí? Por eso digo no a tu mamá, porque tu mamá te va a festejar todo, te va a decir que está bonito, que está lindo, hasta incluso capaz que no lo entiende, igual te lo alabe. Entonces realmente encontrar, puede ser un amigo, puede ser una madre, puede ser un padre, puede ser un compañero de escuela, lo que sea, pero es importante detectar esas personas que son objetivas, que no se van a distraer por el cariño que te tienen, sino que realmente van a desarrollar una crítica que sume a las cosas, ¿sí? Por eso sospecho y quiero mostrar estos ejemplos. El GAP en algún momento quiso hacer un rebranding de marca y llegó a esta conclusión. Y claramente hubo como una ola de memes y de críticas porque claramente no hubo ni siquiera, si vos me decís cambié el logo y es otro estilo, está perfecto, pero claramente estaba arruinando lo que ya venía trabajando. Y yo sospecho que esto fue lo que ha sucedido, que el grupo de marketing siguió trabajando ensimismado y nunca hizo un sondeo hacia afuera de si la idea estaba funcionando, si era efectiva o no. Estaba en ese lugar del universo solos, aislados. Entonces, claro, el equipo de trabajo se va generando una sinergia y va festejando todos sus procesos. Entonces, ahí es cuando puede ser muy peligroso para el equipo de trabajo. Fíjense que como fue tan crítico esta cuestión del logo, obviamente se volvió el logo original, empezaron a hacer parodias, ¿sí? Se volvió meme esta mala decisión de rebranding de marca. Bien, estábamos hablando del desarrollo de una idea que les quiero presentar dos etapas. Ya vimos lo que es la creación de las ideas, que es la parte desordenada, con un sentido, que ahí fluyen las ideas, uno tiene que tratar de contener todas esas cosas y bajar de alguna manera en hojas lo que uno se está ocurriendo. Y la segunda parte es la ejecución de la idea, ¿sí? Eh, en algunos oficios es más fácil llegar a la ejecución de la idea. A veces uno tiene proyectos de guiones, películas que nunca van a ver la luz o escrituras que nunca se da la oportunidad de desarrollarla. Así que la ejecución de la idea primero tiene que pasar por un proceso de ver si realmente tengo las posibilidades de llevar a cabo ese proyecto, ¿sí? Ahora viene el problema que ser creativo también involucra ser ordenado, ¿sí? La ejecución involucra orden. Así que es muy importante que entiendas que no importa lo loco que seas, lo creativo, lo extraordinario que sea con tus ideas, en algún momento requiere de algún orden, de alguna estructura para llevar adelante. Perdón. Por ejemplo, acá puse esta frase que es serendipia, que es la palabra de hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual. ¿Sí? Cuando no estabas buscando algo y de repente encontrás algo que te llama mucho la atención, sea que saliste a la calle y encontraste un cartel o el sol justo estaba muy particularmente hermoso, etcétera, etcétera, etcétera. Así llamé una serie en la cual eh, lo pensé como un desafío porque era una convocatoria de una universidad que pedía una serie, miniserie de 6 capítulos y demás. Y la verdad que el tiempo de convocatoria o me enteré tarde o simplemente era corto. Entonces le puse orden a esa idea. Dije, bueno, necesito entregar esto de acá a 30 días. Y tengo que desarrollar 6 capítulos, tengo que desarrollar una idea. Entonces me propuse ser ordenado en mi proceso creativo. Entonces, si la fecha de entrega era fin de mes, empecé a decir, bueno, del 1 al 5 voy a generar la idea. Una vez que tengo la idea, genero la escaleta, 2 o 3 días, y así llegué perfectamente a la presentación de ese guión. Entonces,
no quedé en esa convocatoria, creo que no, como consigna no entendí qué es lo que buscaban y yo entregué más unitario y ellos buscaban una serie, pero creo que la satisfacción de cumplir esas consignas a lo largo de cada una de las etapas me dio mucha satisfacción porque es muy creativo, pero fue creativo dentro de un orden. Así que les quería compartir esa experiencia. Bien, acá tenemos un montón de videos que se los voy a dejar de recomendación, que tienen que ver con cuando a veces tenemos buenas ideas, pero las ejecutamos mal. A veces tenemos buenas intenciones con el mensaje que queremos dar, pero a veces no están siendo efectivas. Después estos links van a estar en la descripción, así que véanlas tranquilamente. Pero vuelvo a insistir con esto, no es un don para cierta gente. La creatividad es algo que se accede a cualquier persona. Si no te gusta desarrollar ideas, en general, yo creo que en realidad no estás encontrando tu lugar o tu espacio creativo, ¿sí? Quizás lo tuyo no es la escritura, sino las manualidades. Quizás a vos te inspira si estás en una caminata. O sea, me parece que el problema de no ser creativo tiene que ver con un problema de autoconocimiento. No te estás conociendo y no sabes cómo generar ideas. Entonces, cuando empezás a descubrir esos lugares donde podés ser creativo, realmente empezás a ejercitar el músculo de la creatividad. Bueno, Thomas Edison lo dijo, el genio es 1% inspiración, 99% transpiración. Porque justamente eso, la parte creativa a veces termina siendo muy sencilla. En un rato escribís esa hoja con esa idea, pero la ejecución de la idea puede demorar meses, puede demorar años, y la verdad que a veces puede ser tortuosa, cuando no podés desarrollar una idea, cuando no podés cumplir los tiempos con los que te habías previsto, es la verdad bastante feo a veces el proceso creativo, porque justamente la primera etapa es la más divertida o la más en donde todos fluimos, pero la segunda es donde realmente requiere de una disciplina y de la habilidad de ser constante para desarrollar esa idea. Bueno, me gustaría, después de estas dos etapas, me gustaría darles tip final. Eh, Me gustaría que, el primero es mirar arte. Por ahí estamos muy enfrascados en las mismas cosas de ver todo el tiempo. Siempre vemos el mismo deporte, siempre vemos los mismos tipos de películas o la misma plataforma. Y lo que recomiendo es tratar de agregar la vista, ver cosas que uno no espera, ver un documental de un tema que nunca te interesaría o que la verdad que no esperarías vos elegirla de ver, porque realmente eso va a descubrir cosas en vos que van a motivar a la creatividad a verla desde otro lugar. Así que mirar arte es uno de los grandes consejos que les doy. Sea que vayas a una muestra callejera, sea que veas arte urbano, sea que camines y veas un edificio, arquitectura, o veas documentales, o sea, agregar la vista de cosas que naturalmente vos no elegirías, te va a dar herramientas para poder ser más creativo. Por otro lado, nada se crea, todo se transforma. ¿Sí? Antoine Lavoisier, no sé cómo se pronuncia, dijo este concepto desde la química. Y yo creo que la creatividad pasa por lo mismo. Uno es creativo en base a todo el bagaje que uno tiene de ideas o de cosas que ha visto. ¿Sí? Se dice que Steven Spielberg se inspiró en Indiana Jones a partir del cómic de Hergé Tintín. Y si ustedes se fijan un poco, tienen algo que ver los personajes, o por lo menos ese tipo de aventuras épicas, exóticas, digamos, ¿no? Entonces, en realidad, uno no es creativo porque mágicamente les caen las ideas, sino porque justamente convoca o tiene un gran repertorio de ideas, ¿sí? Por eso el libro de Austin Kleon se llama Roba como un artista, porque en realidad ser creativo tiene que ver con consumir mucho arte y en base a toda esa mezcla uno logra ser creativo. Si uno copia fielmente a un solo artista, se lo dice plagio, pero cuando copias a muchos artistas al mismo tiempo, eso se convierte en arte. Es como esa forma juguetona de definir la creatividad. Entonces, quizás no estás siendo creativo porque realmente no tenés componentes, no tenés herramientas con las cuales crear. Entonces, es importante que entiendas que nada se crea, todo se transforma. O sea, desde algún lugar tiene que generarse, ¿sí? Siempre digo entre comillas como broma que los griegos no fueron muy creativos. O sea, simplemente le pusieron una cabeza a un cuerpo y le llamaron Minotauro, le pusieron un cuerpo de caballo a una persona y le llamaron Centauro. Entonces, los elementos esos ya estaban previamente, simplemente los combinaron y eso fue lo que desarrollaron. Entonces, ven ahí cómo nada se crea, todo se transforma. Acá les quiero dejar otro video más para que puedan observar que me parece muy interesante porque es una publicidad
de un producto de limpieza, pero que básicamente le roba la idea a un videoclip de Jamiroquai. Quizás es alevosamente obvio la imitación, pero no deja de ser como efectiva la comunicación. Si alguien no conoce a este artista, va a ver la publicidad y va a decir, ok, me gustó la publicidad, es original y demás, pero la verdad que peca un poquito el plagio ahí en esa comida, pero me gustó este hecho de arrastrar esta idea del mundo de la música y arrojarlo en un comercio. Acá tenemos otra de Saladix que copia a este personaje que se llama Sakin. Sakin es un genio de las perspectivas y las transiciones. Y Saladix básicamente lo que hizo una publicidad como homenajeándolo a este tipo. Entonces, fíjense, porque generalmente la creatividad nace desde, vale la redundancia, desde las partes artísticas o creativas. Entonces, es muy probablemente que un videoclip sea exitoso después se empiece a reflejar en los ámbitos comerciales como las publicidades, los videos promocionales y demás. Pero el gen original nació desde el arte, desde algún artista que en algún lado se le ocurrió hacer algo y después empezó a copiar alrededor de todo el mundo. ¿Sí? Les dejo esta charla, dura 40 minutos, pero la verdad es excepcional. A mí me encanta, me moviliza, me trabaja, incluso estaquenlo, a este se llama Puño, el escritor este, y es una charla en una conferencia más de 40 minutos y él habla justamente de que la creatividad, entre comillas, tiene que ver con el veganismo. El veganismo, en cierta manera, lo que busca es el origen, no procesar la comida, sino tratar de buscar el origen. Entonces, él habla de que la creatividad es tratar de llegar a ese origen. No comas, no consumas arte hiperprocesado, valga la redundancia con la metáfora de la alimentación, sino que trates de buscar lo más original. Porque él habla de que en realidad cuando nosotros comemos estamos comiendo la luz procesada y cuanto más cerca la comida esté de la luz, más sana es. Así que la verdad, desde ese concepto a la creatividad me parece una conexión exageradamente genial. Después el otro elemento que a mí me gusta es el qué pasaría si. Es la gran fórmula creativa que puede desarrollar películas, guiones, historias y demás, que tiene que ver con qué pasaría y decir algo que altere la realidad y eso va a disparar un montón de películas, ¿sí? Por ejemplo, esta película no es muy famosa ni muy popular, pero es ¿qué pasaría si no existiera una mentira? Entonces, en un mundo ideal donde la mentira no existe, entonces yo voy al cajero y le digo, dame $100 y el cajero me los da porque sabe que no estoy mintiendo, porque seguramente tengo $100 dentro de mi cajero, o que si salgo en una cita y le pregunto por qué estás sin ganas, porque no quiero estar con vos, digamos como que no hay una sensación de ofensa, por decirlo la verdad, y vemos a este tipo, a Ricky Gervais, que empieza a descubrir la mentira. Y en base a eso empieza a mentir y a desarrollar la mentira. Entonces, fíjense cómo el qué pasaría si no existiera la mentira y en base a ese universo, qué pasaría si alguien descubre la mentira, qué empezaría a suceder. Jim Carrey básicamente está alimentado por esta fórmula, el qué pasaría si. ¿No? Fíjense, la primera película, qué pasaría si no pudiera mentir, qué pasaría si viviera en un reality show, qué pasaría si yo pudiera ser todo lo expresivo que yo soy a través de la máscara. ¿Qué pasaría si una persona con doble personalidad tiene una cita amorosa? ¿Qué pasaría si tuviera los poderes de Dios? ¿Qué pasaría si existiera un detective de mascotas? ¿Qué pasaría si pudiera eliminar los recuerdos? ¿Y qué pasaría si no pudiera decir que no? ¿No? Fíjense cómo la creatividad de Jim Carrey es simple en ese elemento, el qué pasaría si. Incluso acá hay otras películas que también pasan por esto, ¿no? Matrix, ¿qué pasaría si viviéramos en un mundo virtual? Minority Report, ¿qué pasaría si adelantaríamos el crimen? Equilibrio es muy interesante porque es ¿qué pasaría si no tuviéramos emociones? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fíjense que el cine es el amplio explorador de la fórmula ¿qué pasaría si? Después otra cosa, no hay idea mala, sino es idea postergada. A veces hoy se nos ocurre una idea, si vos decís, ¿para qué tengo esta idea? No me sirve, qué sé yo, y después por eso es importante anotarlo, ¿no? El volver al hecho del cuaderno, porque no hay idea mala, porque quizás hoy no sea efectiva, pero a futuro puede llegar a ser potencialmente, porque el universo va a cambiar, el mundo va a cambiar y capaz haga falta esa necesidad. O en todo caso, simplemente es porque en ese momento había un germen de esa idea y necesita como la oportunidad para desarrollarse. Así que por eso vuelvo a insistir en esto de anotar todas las ideas que se te ocurren, ¿sí? Acá esta persona desarrolló un invento y fue muy criticado por el invento que desarrolló, lo desarrolló en los 80 y fue lamentablemente muy criticado. Y fíjense lo que inventó, el palito selfie.
Pero ¿qué pasa? En su momento estaba mal visto, porque antes había como más relación social de pedirse una foto con alguien, pero ahora que estamos como más ensimismados, es mucho más probablemente que uno tenga la necesidad de sacarse fotos solo. Entonces, fíjense, no es una idea mala, sino es una idea postergada, ¿sí? Así que fíjense cómo el tipo fue criticado por su idea, fíjense que era una cámara de rol, o sea, hace mucho tiempo fue esa idea, y fue ampliamente criticado, y después esto volvió a resignificarse con el tiempo y hizo falta, ¿sí? Avatar es uno de los grandes ejemplos de no hay una idea mala, sino postergada. Se dice que James Cameron hace mucho tenía la idea de hacer Avatar, pero que eh, fue hace mucho, mucho tiempo y no había la tecnología para desarrollar la película. Entonces simplemente carpeteó esa idea y la empezó a desarrollar cuando vio que la tecnología estaba habilitada para desarrollarla, empezó con el proyecto de la idea. Entonces, no menosprecies las ideas que se te ocurran ahí y decir, no, no la anoto porque la verdad que me parece muy mala, porque quizás a futuro, uy, perdón. Así que anota todas las ideas por más malas que creas, porque quizás a futuro empiecen a tomar algún tipo de valor. Otra cosa, encuentra tu forma y tu método. A veces queremos ser creativos como tal persona que admiramos y en realidad tenés que desarrollar tu método. En mi caso, la curiosidad que tengo yo es que necesito como ruido ambiente, ¿sí? Soy más creativo cuando tengo un partido de fútbol o un partido de básquet de fondo. No sé por qué, pero entendido, me gusta esa situación. Por ahí estoy como, me sirve porque puedo escribir una idea, si me trago, veo un poco el partido, después sigo avanzando. No sé por qué, pero lo descubrí. Y a veces no soy de esos que necesitan música tranquila, porque, por ejemplo, si escucho música tranquila, me pincha y no termino de desarrollar las ideas. Por ejemplo, en mi caso, yo necesito estar como más arriba anímicamente para desarrollar las ideas. Así que esto, el problema es que lleva tiempo. Hay que probar de escribir al aire libre, encerrado, en la cama, de noche, de día, a la mañana, después de comer, antes de comer. O sea, cada persona puede llegar a tener su forma óptima de ser creativo y es importante que lo puedas descubrir. Bueno, lo que les conté, ¿no? La foto del partido de fútbol, que realmente soy bastante creativo detrás de un partido de fútbol. Incluso como el fútbol siempre se fue mi momento creativo, he homenajeado, digamos, mis personajes con mis cortos, digamos, porque estoy escribiendo mientras estoy haciendo, o sea, si estoy escribiendo mientras estoy viendo fútbol, inevitablemente el fútbol me influye. Por ejemplo, hay un programa, mi programa favorito siempre fue Planeta Gol, y estos dos personajes, esta dupla de la serie de Paul y Freud, en algún momento cuando empecé a escribir en bruto, un personaje era la Beque y el otro era González, ¿sí? Entonces también me servía como estímulo, cuando por ahí me faltaba un nombre, de ahí el nombre de algún jugador y lo conectaba, ¿sí? Me pareció divertido porque en esta misma serie eh, creé un personaje que se llama Sánchez Sotelo y después eventualmente apareció un jugador en el equipo de Talleres que se llamaba Sánchez Sotelo. Así que me pareció como divertido en mi mundo encontrar un personaje que yo combiné dos apellidos que nada que ver y de repente había un jugador de fútbol que tenía esa combinación. ¿Sí? Por ejemplo, acá, en general me olvidé decirles algo importante, no me considero bueno poniendo nombres. Entonces, siempre busco arremeterme en algún lugar para buscar nombres, ¿sí? El deporte es uno, obviamente no lo voy a llamar Lionel Ronaldo Messi, pero trato de combinar de tal manera que no se sienta que es el nombre de un jugador de fútbol reconocido, por lo menos. En esta serie, que no está estrenada todavía, o espero que cuando salga este video esté estrenado, habla del club, no sabía cómo poner nombre y lo que hice fue ponerle el nombre del famoso Club 27. El Club 27 son los artistas o músicos que vivieron hasta los 27 años. Entonces se creó este Club 27 y lo que hice fue a todos los personajes llamarlo en base a eso. El personaje mío se llama Hendrix porque me gustaba un bartender que tenga de sobrenombre Jimmy. Después tenemos a Lennon y etcétera, etcétera. El personaje principal era Morrison, ¿no? Entonces, fíjense cómo a veces cuando la creatividad no es efectiva, desde donde uno puede tomar ideas para hacerlas y llevar adelante. Este último punto tiene que ver con aprender a mirar, que tiene que ver con la observación y el insight. A veces las respuestas están a nuestro alrededor y no las estamos viendo. Entonces, desarrollar una visión más perspicaz
y realmente encontrar buenas soluciones a partir de encontrar la solución donde están dadas, ¿sí? No tiene que ver con lo que te rodea, sino cómo ves lo que rodea, como en esta caricatura, ¿sí? El problema por ahí de la solución creativa que estás necesitando tiene que ver con que no estás viendo correctamente lo que te rodea para llegar a esa solución. Acá les dejo como dos ejemplos súper creativos y buenísimos para que vean, para que se entretengan durante el resto del día. Así que estos fueron el proceso creativo, estas dos etapas, con un montón de consejos de cómo ser más creativo. La verdad, cada vez que doy esta clase me moviliza. Vamos a dejar de compartir. Ahora sí. La verdad que a mí, siempre que doy esta clase, me moviliza a repasar y decir, bueno, ¿en qué estoy fallando creativamente? Y volver a estos pilares de volver a tratar de ser creativo. Así que te invito a vos a que puedas desarrollar tu creatividad y que justamente puedas entrenar ese músculo que a veces lleva años y que cada año involucra nuevos desafíos, nuevas formas de crecer, nuevas formas de entender cómo sos más creativo, pero el fin justamente, y no hay mayor satisfacción que ver una idea desarrollada. Así que esta es mi invitación. A continuación vas a ver los próximos videos que te va a recomendar YouTube para que puedas seguir viendo dentro de mi canal. Nos vemos en un próximo video.